Cuando uno quiere verdaderamente cambiar, no le queda más remedio que aprender a meditar. Si uno no aprende a meditar, no podrá desintegrar al ego. Solamente mediante la meditación profunda nosotros podemos disolver al ego. Entonces, tenemos que aprender a meditar. Bien. Para nada queremos aquí la meditación intrascendente, las que utilizan todas esas escuelas en el esotérico. Nosotros necesitamos volvernos serios si verdaderamente queremos cambiar. Y la única manera de volvernos serios es aprendiendo a meditar. El intonso, la persona que no sabe meditar, parece un leño metido en una malla embravecida. Es el océano de la vida. Va para un lado, va para el otro, no comprende nada, no tiene solución para nada. Cuando la persona aprende a meditar, entonces aprende a sacar de las distintas adversidades y de los eventos de la vida, de las distintas circunstancias de la vida, va a sacar el material para su crecimiento anímico. De todas maneras, nosotros necesitamos invertir el proceso con que normalmente vivimos en la existencia. Lo veíamos en la conferencia pasada, de que normalmente nosotros nos levantamos y ponemos el piloto automático y nos vamos como robots durante todo el día. Cuando una persona quiere despertar su conciencia, tiene que estar en estado de alerta percepción, en vigilia. Entonces, la única manera para uno no identificarse con las distintas circunstancias de la vida es cambiar la actitud con que normalmente tomamos la vida. Uno vive identificado con el trabajo, vive identificado con la circulación, vive identificado con la familia, vive identificado con todo. Pero hay que cambiar esa actitud. Mientras estemos identificados, la conciencia está dormida. Entonces, para uno modificar el estado de alerta y estar en alerta percepción durante todo el día, no puede identificarse con nada que se esté dando. Para poder observar conscientemente todas las escenas. Bien, si nosotros logramos cambiar esa actitud con que normalmente vivimos la vida, vamos a llegar a través de esa autoobservación, vamos a llegar a vivir en alerta percepción y va a ser nuestra propia conciencia. Bueno, adelante. Sí. Sí. Entonces va a ser nuestra propia conciencia la que va a estar percibiendo las distintas escenas que se nos van a presentar durante el día. Sí. Normalmente las personas reniegan de las situaciones y las circunstancias desagradables de la vida, pero nosotros tenemos que aprender a sacarle provecho a las circunstancias más desagradables de la vida. En lugar de renegar, entonces vamos a cambiar la actitud. Y si estamos en ese sabor trabajo, pues vamos a empezar a darnos cuenta que cualquier circunstancia, por desagradable que parezca, nos está mostrando ciertos elementos psicológicos que afloran en el momento en que se da el evento. Cualquier evento hace que aparezcan muchos defectos. En una escena de celos, por ejemplo, aparecen yoes de celos, yoes de orgullo, aparecen yoes de ira, ¿sí? Y hasta de odio. Cuando una persona no se identifica con los celos, entonces puede ir a reconstruir conscientemente la escena y va a ver a los defectos que se le están manifestando. Entonces va a ver el yo de los celos y tendrá que comprenderlo. Una vez de que queda comprendido el yo de los celos, la persona
no vuelve nunca más a sentir celos. Al contrario. Entonces vean ustedes que se libera de una cosa que le estaba sucediendo. Va a haber los yoes de la ira que aparecen. Va a haber los distintos defectos, ¿sí?, que quieren hasta matar a la otra persona. ¿Sí? Bien. Si yo logro hacer eso, puedo modificar y sacar y liberar conciencia. Entonces, en cualquier escena voy a ver que aparecen distintos yoes y cada uno de estos yoes viene con su conciencia atrapada. Sí. Si yo me pongo a estudiar uno por uno hasta comprenderlos, voy a comprender el defecto, lo voy a eliminar y voy a liberar su conciencia. Y no vuelvo a caer en eso que está sucediendo. ¿Entendieron? ¿Cómo lo hago? Bien. Para poderlo hacer, hay que reconstruir la escena. Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos reconstruyendo una escena es no culpar a la otra persona. Si nosotros culpamos a la otra persona, inmediatamente nos identificamos y no podemos identificar los defectos que participaron. Pero si nosotros sabemos que los únicos culpables de lo que nos sucede diariamente somos nosotros mismos, entonces ya no vamos a echarle la culpa a la otra persona, sino que nos vamos a culpar despiadadamente a nosotros. Se trata de descubrir las actitudes equivocadas que yo tengo. Se trata de comprender por qué tengo celos. Entonces, voy a ver. Se trata de ver por qué me siento dueño de la otra persona. Bien. ¿Y qué es lo que estoy proyectando con cada situación en la escena de celos? Si yo estoy viendo esto, ustedes van a ver que va a haber cambios importantes. ¿Cómo sé que cambié? Porque al terminar de estudiar los celos, voy a decir, sí, esta persona tiene la libertad para hacer lo que le parece. ¿Sí me entienden? Sí. Y cuando uno ya comienza a comprender eso, antes le tiene que dar gracias por el ratico que pasó con uno. ¿Sí me entienden? Va a ser como eso. Entonces, uno y tiene derecho a irse con el que mejor le parezca. Pero fíjense que el yo de los celos viene con el yo posesivo, con el yo asesino, con el yo matón, con el yo insultador, ofensivo, con el yo machista. Y ustedes van viendo todos los detallitos que aparecen. Cuando uno logra autoobservar esas escenas sin identificarse y le va suplicando a la Madre Divina que le mate cada detallito que va viendo, ustedes al final, cuando terminan de comprender los celos, van a sentir que se liberaron, que van caminando y van flotando, porque se quitaron de encima un defecto muy pesado. Si no lo comprendemos es porque no lo hicimos correctamente, porque nos identificamos. Cuando uno se identifica con el yo de los celos, entonces viene la rabia, la piedra, los gritos, los insultos, las ofensas, etc. Pero cada uno de ellos es un yo que hay que estudiarlo por separado. ¿Entendieron? Bien. Si lo hago así, ustedes van a ver que cuando termino la práctica de meditación reflexiva, trabajando como les estoy diciendo, observando los defectos que se manifiestan con cada defecto de estos que vamos a estudiar, entonces yo le voy suplicando a la Madre, máteme este, máteme este, máteme este. El resultado es de que yo termino la práctica de meditación y siento en mi interior algo que se llama el sabor trabajo. El trabajador esoterista debe mantenerse a toda hora en el sabor trabajo. Cuando baja la guardia, regresa automáticamente al sabor vida. Quiere decir que se identifica con el tren de vida. Y entonces bajó la guardia y ya no regresa hasta nueva orden al sabor trabajo. El ideal es mantenernos permanentemente en el sabor trabajo. Y para eso tenemos que sostener la vigilia, porque la vigilia es la que nos va a permitir a nosotros resolver el problema.
Entonces, cuando reconstruimos una escena, no nos debemos identificar por ninguna razón con la escena. ¿Por qué? Una persona llega, se sienta, se aísla, hace sus preparativos para la meditación, reconstruye la escena y resulta que los yogis le dicen que le faltó darle una cachetada. ¿Qué quiere decir eso? Que está identificado. Entonces ahí hay que voltear el trabajo, y la única manera de voltearlo es dejar de culpar, no identificarse, saber que el único culpable es uno. Tenemos que descubrir las razones por las que sucedieron, y en la meditación profunda ustedes van a descubrir cosas interesantísimas. Por ejemplo, una escena donde hubo heridos o hasta muertos se viene repitiendo a través de los ciclos. Eso es recurrente. Si nosotros a través de la meditación comprendemos la escena, vamos a salirnos de ese círculo vicioso que es el círculo de la recurrencia. Pero si no comprendemos la escena, entonces vamos a seguir en lo mismo, simplemente renegando de las distintas circunstancias de la vida. Pero cuando uno le sabe sacar partido a las circunstancias desagradables, en lugar de rechazar las circunstancias desagradables, se pone en estado de alerta para poder descubrir las cosas que se le están moviendo y quiénes son los personajes en el mundo interior que las están originando. Si los descubro y los resuelvo, se va liberando conciencia y voy creciendo conscientemente a través de la técnica de la meditación. Por eso les decía que el que no sabe meditar está perdido, porque las distintas circunstancias de la vida lo arrastran para un lado y para otro. Pero la persona que sabe meditar resuelve y le da gracias al insultador. Le ofende a uno una persona en la calle y logré pillar este efecto que se me movió allá. Entonces me voy a estudiar ese efecto y desde hoy voy a ser libre. Porque voy a comprender mi efecto y lo voy a eliminar de mi psicología. Entonces le doy gracias al agresor. ¿Sí me entienden? Bien. Descubrí que tenía yo de miedo, entonces tengo que trabajar el miedo. Descubrí que tenía yo de esto o de lo otro, tengo que trabajar eso. Y lo hago teniendo en cuenta siempre que lo único que importa es el ser y el crecimiento del ser dentro de uno. Entonces, si el planteamiento es ese, me olvido de lo que más me interesa de la vida y me dedico a rescatar a mi ser que está metido en cada uno de estos chamuquitos, hasta que se vaya rescatando el uno, el otro y el otro, y ustedes van sintiendo libertad. Les cuento eso, ustedes mismos van a sentir la libertad. Cuando uno ve al defecto conscientemente, en la medida que lo va trabajando, lo va comprendiendo y lo va eliminando, va viendo unos cambios progresivos importantísimos que le permiten a uno darse cuenta de su propio trabajo, el avance que tiene el trabajo. Cuando el defecto muere, ustedes lo único que sienten es una gran libertad. Se quitaron de encima ese defecto que los tenía esclavizados y no los dejaba avanzar. ¿Entendieron? Listo. Esta práctica es muy sencilla, pero se parte del principio de vivir en estado de alerta percepción, de no vivir identificados, porque cuando uno está identificado con las cosas de la vida, se olvida de sí mismo y entonces no se autoobserva. Cuando se da una escena desagradable, ¿qué sucede? Que la comprendo y me queda muy fácil separar uno y otro y otro y otro defecto. Pero cuando uno está identificado, no logra identificar a los defectos. Uno puede decir, tengo ira, pero no está viendo a ninguno. Simplemente está viendo una reacción y está viendo que el centro emocional está apretado
que los ojos se le inyectaron, que quiere matar, pero no está viendo ningún defecto. Si uno se mantiene y dice, lo único verdaderamente importante es estar en estado de alerta percepción, entonces comienzo a descubrir cada detallito que se va moviendo en el momento en que se desenvuelve la escena. Y descubro cosas maravillosas. ¿Sí? Que fulano de tal, ¿sí? A ese lo maté en la vida pasada y ahora me vienen a matar a mí. ¿Sí? Y no lo puedo descubrir sino a través de la técnica de la meditación. Cuando yo comienzo a reconstruir las escenas, veo lo que tiene que suceder. Y cuando veo lo que tiene que suceder, ahí ya digo, el culpable era yo, no la otra persona, porque él viene a cobrar una cuentica que tiene conmigo. ¿Sí me entienden? Normalmente pasa lo mismo, con la esposa, con los hijos, con esto, con todo el mundo, la vida es recurrente. Entonces, si nosotros vemos los problemas son de la vida, pretender de que la vida no tenga problemas, la única manera es a través de la muerte psicológica. Cuando ustedes llegan y comprenden un problema, ya se desamarraron de ese problema para el resto de las vidas, de las existencias, liberaron su propia conciencia. Cuando uno no ha comprendido un problema, el problema lo arrastra para un lado o para el otro. Nos lo llevamos cargado para la casa, lo llevamos para la oficina, lo llevamos a todas partes. Cuando uno se sienta a reflexionar y a través de la reflexión hace la comprensión, ya le puede suplicar a la Madre Divina que le elimine los defectos que quedaron comprendidos. Y entonces uno siente esa liberación. Por eso el sabor trabajo es delicioso, porque uno llega a su campo de meditación y se pone a reflexionar y dice, aquí comprendí esto, y estoy liberando mi propia conciencia, estoy creciendo interiormente. ¿Entendieron? Bueno, ¿qué dudas le quedan hasta aquí? Dice que pues, uno ve la ira, pero ¿cómo desmenuzarla? ¿Cómo verlo? No, la persona que está identificada simplemente dice tengo ira, pero no está viendo nada, porque está identificado. El que está en vigilia, en autoobservación, el que no pierde la guardia ni la baja, está viendo cada uno de los defectos de la ira y cómo cada uno va soplando para que el fuego se incendie. Entonces, listo. Yo veo el detallito este que me dice, el otro yo que me pincha para que haga tal cosa, el otro yo que me manda que haga otra cosa, ¿sí? El yo que me dice el insulte, el yo que me dice pegue, el yo. Entonces, si los estoy viendo yo simplemente sin identificarme, dele a este, dele a este, dele a este, dele a este, y ahí voy en ese estado de alerta. Ahora, pasó la escena, voy por la noche a la casa, reconstruyo la escena y voy a ver a todos los chamuquitos sueltos, uno por uno. Y voy a trabajar uno por uno. Hay unos que se trabajan muy rápidamente, que con solo suplicarle a la madre, veo uno cómo se muere. Hay otros que hay que reflexionarles a fondo de cómo es que ese yo está crecido. Cada uno tiene el yo insultador, el yo grosero, el yo matón, el yo que amenaza, el yo que hace. Y hay que irlos cogiendo uno por uno de los que participaron en la escena, porque no se pretende coger a todos. Bien. Y ahí ya se vio la ira y comienza uno a cambiar, porque va viendo que cada cosita que comprende crece la mansedumbre y se disminuye la violencia. De lo contrario, sigue creciendo la violencia. Sí, en cada manifestación de estas se vuelve más grande. Ahora la ira pasa, ¿cierto? Porque media hora, una hora ya pasó la ira, puede que le queden ciertos, pero los resentimientos quedan. Entonces usted se sienta a sacar los resentimientos que le quedaron de la escena desagradable que se presentó y a comprenderlos para sacar el odio del corazón, porque ahí uno quedó odiando a alguien. Aunque sean eventos viejos. Aunque sean eventos viejos, los podemos reconstruir. Si sabemos utilizar bien la técnica de la meditación reflexiva, entonces vamos a reconstruir conscientemente la escena para ver
¿qué fue lo que nosotros hicimos mal? Porque bueno, el otro me pegó una planchada, me mandó 2 groserías de frente, me dijo esto, y cuando me di cuenta yo ya estaba identificado y lo quería matar. Entonces, pero, sí, aquí se trata de que uno vaya viendo en la escena, sin identificarse, con toda la frialdad, cuáles fueron los yoes de uno que hirieron a la otra persona para trabajarlos. Sí. La otra persona tiene derecho a hacer lo que quiera. Sí. Y uno debe dejarlo. Aquí lo importante es que no sea yo el identificado. ¿Sí? Exactamente. A eso voy a llegar ahí. ¿Sí me entienden? Bueno, esta técnica es la técnica para disolver al ego. ¿Sí? A través de la meditación reflexiva. ¿Sí? La persona que quiera el cambio radical tiene que aprender a meditar. Obligatoriamente tiene que aprender a meditar. ¿Sí? Y si vamos a aprender a meditar, tenemos que ponernos por disciplina para establecer esa disciplina para que no haya un solo día en el que no reflexionemos sobre las cosas que sucedieron en el día. El Maestro Jesús lo enseñaba, basta cada día su propio afán. Algo sucedió dentro del día y yo tengo que descubrirlo. Si estuve en vigilia, ahí está el gallo para trabajar. Si lo trabajo, voy a sentir gran alegría y voy a sentir sabor trabajo. Cuando uno regresa al sabor vida, ya no quiere ni volver a pensar en volver a meditar. Así va a suceder, porque al ego no le gusta que uno medite. Pero cuando ustedes establecen la disciplina de la meditación, cada que llegan a la casa ya sienten esa necesidad de ponerse a reflexionar y descubrir cuál fue el defecto que se les manifestó a lo largo del día. ¿Sí? Bueno. ¿Qué preguntas tienen? Entonces la recomendación es vivir el evento sin identificarse. Saber siempre que lo único que verdaderamente importa es el ser. Puede que sea muy desagradable la cosa, pero las cosas desagradables pasan. Lo interesante es la actitud que uno tiene frente a esa cosa desagradable. Entonces, si yo estoy viviendo un evento desagradable, sí, hay cosas que me toca aceptarlas. De hecho, sí, y no hay más que aceptarlas. Y hay cosas en las que yo tengo que ver las distintas reacciones mías frente a esa cosa. Si es que siento miedo, si es que siento violencia, siento codicia, siento esto. Y ponerme a sacar el detallito. Si yo voy con ese detallito a la meditación reflexiva, va a ser mucho lo que comprendo. Sí. Y entre más se medita, más profundo se llega. ¿Hay que hacer conjuraciones y relajación de cuerpo para hacer la meditación o no es necesario? Bueno, sí, cada uno tiene su metodología. Si yo tenía mi cuarto de meditación, inclusive desde lejos sentía que me llamaba el cuarto. O sea, se produce una energía tal que antes de llegar a la casa ya sentía el deseo de llegar a ese sitio. ¿Sí me entiendes? Y llegaba y me metía y ya sabía que hacía mi conjuración del Belilín, el círculo mágico. ¿Sí? Inmediatamente le suplicaba la asistencia al Padre y a la Madre Divina. La Madre Divina porque ella es la que va a matar los defectos y el Padre para que lo asista a uno en la práctica. Luego ya de que estaba eso iniciaba una relajación simple. ¿Sí? Y hacía mi relajación o si no unos derviches. Sí, y empezaba con la práctica de reconstruir la escena que me interesaba. Ya empiezo a reconstruir conscientemente. Entonces, la reconstrucción consciente con la imaginación consciente la base el sentido de la autoobservación psicológica. Si yo estuve en vigilia, puedo reconstruir perfectamente la escena. ¿Sí? Ahora, comienzo a ver a los defectos, uno por uno. Ustedes hasta se van a asustar cuando vean que son muchos. ¿Sí? Pero cojan los principales, anótenlos. ¿Sí? Y trabajen uno por uno de lo que se manifestó. Así sea una simple súplica a la Madre Divina en que les mate ese detallito, ya ustedes comenzaron a avanzar en algo en eso. ¿Sí? Cuando ustedes comienzan a profundizar
pero este yo ha aparecido aquí, allí, allá, y comienzan a darse cuenta de que eso es muy viejo. Ahí ya ustedes se le metieron de lleno al cambucho del yo y les toca que lo limpien, que lo saquen de la casa. No les queda otra alternativa porque el otro se va a ofender. Los yoes son así. Ahora los yoes comienzan a charlar con uno y a justificarse, a defenderse, ¿sí? A decir que por qué hacen sus cosas. Y ustedes van comprendiendo todo eso y van suplicando muerte para cada cosa. Bueno, Sí. lo interesante es practicarlo. Si ustedes ponen esta práctica, que es muy sencilla, la ponen en práctica, van a ver los cambios tan importantes que se dan en todo, en las relaciones con las demás personas, en las relaciones con la familia, en la relación con uno mismo, en la relación con el mismo cuerpo físico de uno. Porque estas prácticas hacen que las células reciban un alimento diferente. Las células del cuerpo reciben un alimento distinto. Entonces, es fundamental aprender a meditar. ¿Has sentado en la práctica o acostado? Como quieras. Como quieras. Uno para meditar en ese cómo me clavó la patada fulano. Simplemente cierro los ojos y veo quién reaccionó. ¿Sí? Ahí ya puedo empezar a trabajar, porque yo puedo empezar a trabajar en el mismo diario vivir, en el instante mismo en que están pasando las cosas. ¿Sí? Yo mi cambio es interesantísimo. Un día compré una botella, lo fui a guardar y por la noche un personaje que guardaba un carrito de manzanas se arrima con la argollita con que tiembla la capa, me hace una raya de lado a lado. Bueno, y qué sufrimiento tan tremendo. Pasaban los días, los meses y yo sufriendo con la raya que me había hecho el tipo. Bien, vale. Y en Buenos Aires, sale alguien con el auto, se clava en reversa contra la puerta de la camioneta y me ponía a observarme y decía, ya no se me mueve nada. Eso es muy agradable. Ustedes no se imaginan qué tanto. Se baja el señor todo afanado, no se preocupe. Si es que salí muy afanado porque tengo que llevar a la esposa al médico, llévenla y después me busca. Le digo y ya sé, el tipo no lo podía creer. Sí, claro, si uno está trabajando sobre sí mismo, sí, se cambia todo el orden de valores de las cosas. Lo único que verdaderamente importa es el ser. Lo demás no tiene la menor importancia. ¿Y cómo haces cuando estás haciendo la meditación reflexiva y el ego insiste y que debías Pues, haberle dado una cachetada? Pues cógete la cachetada. Sí, no, te toca así. La única solución es la muerte. Entonces mátalo. Sí, eso sí resuelve todo. Ya, porque el ego está buscando que uno se identifique. Y si se identifica, no puede identificar a los defectos que se están manifestando. Es muy simple. Ahora, eso mismo le va a enseñar a uno que el sentido de la autoobservación psicológica es lo más valioso que nosotros tenemos. ¿Sí? Y que se va a ir desarrollando progresivamente en la medida en que lo usamos. ¿Sí? Y vemos que ese sentido lo perdemos cuando nos identificamos con cualquier tontería. Cuando reaccionan, ¿no? Cuando reacciona uno es porque se identificó. Sí. Y le da a uno hasta rabia darse cuenta que se identificó. Sí. Claro. ¿Sí me entienden? Bueno, ahí vamos a llegar. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya está ahí. Sí.